Dentro de 8 días, confiando en el Señor, entonces continúan con el módulo de profetas y abordarán siglo séptimo y sexto y quinto posteriormente con el profesor Luis. Entonces, me ha gustado poder llegar al día de hoy. Gracias a Dios por los que han perseverado, porque dice la palabra que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, bueno, me alegra que ustedes sean de los que han perseverado. Bien, eh, veíamos recuerden varias cositas de las modalidades, aunque yo sé que se les insiste bastante en eso, pero este tipo de cosas es necesario insistirlas, la metodología del curso, de todo el diplomado. Hay un foro que deben estar respondiendo después de terminada ya, por supuesto, la sesión de hoy. Habrá un foro que corresponde a esta primera parte que han trabajado conmigo. Entonces tienen ahí unas preguntas, son 10 preguntas, de las cuales hay 2 o 3 respuestas, en alguna ocasión 4. Es de selección, así que les va a quedar más fácil responder. Les invito a que revisen muy bien la pregunta y cada una de las respuestas antes de responder, no vayan a responder, o por lo menos antes de darle grabar, revisen muy bien para que estén muy seguros de la respuesta que van a dar. Eh, y estaré atento de todas maneras a las preguntas que surjan. Estaré atento al chat esta semana, a las preguntas sobre la clase. Si quedan algunas preguntas, ya sea de la clase de hoy o ya sea de todo el paquete de las 4 sesiones que han trabajado conmigo, con mucho gusto estoy dispuesto a acompañarles allí con algunas respuestas. Una que otra, no son muchas, una que otra pregunta de las que suben al chat son preguntas muy provocadoras, muy interesantes, pero lamentablemente no son exactamente pertinentes a nuestro curso. Entonces, algunas he tenido que decirles que me abstengo de dar respuestas, incluso de manera particular porque son preguntas que para poder realmente presentar una respuesta seria me demandaría demasiado espacio para hacerlo. Entonces, especialmente por eso algunas preguntas no es porque considere preguntas que no sean buenas preguntas, pero si no son pertinentes a nuestro curso, debo abstenerme de responder a ellas. Asimismo, pues animarles a que hagan sus comentarios allí. Estaremos atentos a cualquier inquietud que esté de su parte. Recuerden que tendremos ahora 2 sesiones de preguntitas a mitad del día de hoy, a la charla de hoy y al finalizar. Así que si alguna cosa hay ahí pendiente, pues entonces estaremos pendientes para que lo hagan. El quiz que van a estar respondiendo, pues es el que corresponde a las preguntas que les estaba mencionando ahora. Tendrán ahí el quiz que debe ser respondido. ¿Cuándo deben responder este quiz, Leticia? El quiz va a estar abierto hasta el fin de bimestre, pero es mejor que lo puedan hacer desde ya para que no se acumulen con sus foros y sus quiz final, ¿no? Y también para que lo respondan de una vez, para que de pronto no vayan a entrar en confusión con los nuevos temas que van a trabajar, porque el quiz corresponde específicamente a los temas que hemos trabajado. Gracias, Leticia, por la aclaración y buenos días a propósito. Bien. Bueno, entonces vamos hoy, la propuesta es abordar el libro de Amós como otro de los grandes profetas representantes del siglo VIII antes de Cristo, para mirar algunas cuestiones allí muy pertinentes, muy propias de lo que es el profeta y que son además cuestiones iluminadoras respecto al movimiento profético del Antiguo Testamento, pero también iluminadoras con respecto a lo que va a ser el siglo VIII. Entonces, acercarnos a Amós es de alguna manera comprender también el profetismo. Muchos de los aspectos que vamos a ver en Amós pues se hacen extensivos a los otros profetas del siglo VIII y por lo tanto será iluminador para el acercamiento que podamos tener a otros profetas. Bien, habíamos presentado la semana pasada el acercamiento pues a los profetas
del siglo VIII, que es lo que nos compete. Habíamos hablado de esos dos grupos, el primer grupo de profetas que no son muy clara la ubicación, hay muchas discusiones al respecto. Hicimos algunas anotaciones muy superficiales sobre Jonás, Joel y Abdías, y hablamos en términos generales de los profetas de la justicia social, que son Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Bien, Amós. Vamos con nuestro profeta Amós y comencemos hablando de su nombre, así como lo hicimos con Isaías. Siempre les recomiendo que cuando se acerquen a trabajar los profetas le pongan mucha atención al nombre. Hay una relación muy estrecha entre el nombre y el ministerio. Esto levanta una pregunta que yo no se las puedo responder, pero sí se las voy a hacer para que sean ustedes los que la respondan. Es una pregunta muy curiosa. ¿Por qué razón el nombre del profeta está relacionado con el ministerio? Es que Dios ya sabía desde antes lo que los iba a poner a hacer, en el problema al que los iba a meter, ¿o qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa relación tan estrecha entre el nombre y el ministerio de cada profeta? Bueno, es una cuestión bien interesante, bien curiosa, pero lo cierto es que así es. Cuando hablamos de Isaías, Yesayahu, Yahvé, salvación, cuando hablamos de cada uno, Daniel, Dios es mi juez, Haggai, mi fiesta, Abdías o Abdías en hebreo, siervo de Yahvé, Malaquías, Malaquí en hebreo, mi mensajero, bueno, etcétera. Cada uno de los profetas, la relación que hay entre el ministerio y su nombre es muy interesante. Amós. Amós es un nombre interesante que además y entre otras cosas, cuando decimos Amós, pronunciamos la palabra Amós, estamos hablando purito hebreo. Entonces los que no sabían, que sí saben hebreo, entonces sepan ahora que sí hay cositas que ustedes saben de hebreo. Bueno, por lo menos los pronuncian. La palabra Amós es claramente hebreo y así, tal cual, sin modificaciones. Es un caso particular. Hay muy pocos profetas cuyo nombre y muy pocos nombres en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que cuando nosotros los pronunciamos, estamos pronunciándolos como es en hebreo. Generalmente hay una modificación. Por ejemplo, vieron la semana pasada Isaías. Cuando decimos Isaías, en hebreo, Yeshayahu, o Jeremías, Jeremías, o Abdías, o Abdías. Son nombres distintos. Pocos casos como Amós, también tenemos a Daniel. Cuando decimos Daniel, estamos pronunciándolo tal cual es en hebreo. O cuando decimos Joel. Bueno, hay una tendencia en español a decir Joel, allí ya lo cambiamos. Cuando decimos Joel, que es la pronunciación correcta, aunque se escriba con J, la pronunciación correcta es Joel, estamos pronunciando exactamente como se pronuncia en hebreo. Amós es tal cual ese nombre en hebreo. Los que ya conocen alguito de hebreo, entonces ya seguramente podrán distinguir allí la escritura del libro del profeta, del nombre del profeta Amós. Y literalmente la palabra Amós traduce al español carga. Esa es la manera, digamos, literal de traducir el término, el vocablo, carga, simplemente. Y por supuesto, cuando encontramos que la palabra Amós traduce carga, pues viene la gran pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio de Amós? ¿Y por qué? ¿Qué significado tiene? Así que en este caso, que es un poquito diferente, más como un sustantivo lo que encontramos allí en la traducción de este nombre, uno se pregunta qué significa. Bueno, a eso le surgen varias explicaciones. Podríamos pensar que significa el que lleva carga. Cuando descubre uno el ministerio de Amós, vemos efectivamente en Amós que fue un profeta que tuvo que llevar una carga muy fuerte, la carga que Amós llevó sobre sus hombros, la carga del pueblo, fue una carga muy fuerte y se puede ver claramente representado a lo largo del libro, como vamos a ver ahora en algunos textos que vamos a estar revisando. Pero para algunos, más bien Amós podría ser traducido también como el que es cargado, más bien, el que es cargado.
Y entonces algunos comentaristas van a utilizar más bien esta forma de comprensión sobre la base de que seguramente Amós, con todo lo que tuvo que sufrir, llevar la carga del pueblo, también entonces necesita ser cargado por Dios. Entonces, más bien significaría el que es cargado. ¿Cómo resolver el problema? Bueno, algún comentarista resuelve el problema de una manera interesante y decir, pues entonces entendamos a Amós como uno que lleva carga y a la vez es cargado. Lo que nos va a mostrar finalmente y en últimas es que el ministerio de Amós es un ministerio bastante fuerte, bastante duro, como lo vamos a ver en algunas líneas que vamos a trazar, porque no tenemos el espacio para profundizar demasiado, pero trazaremos algunas líneas que nos permiten comprender la gran carga que representa el ministerio de Amós. El origen de Amós, que es muy interesante, dice Amós capítulo 1, versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. Nos ubica al profeta Amós en una pequeña población llamada Tecoa, que queda ubicada al sur de Jerusalén, lo que significa que al ser en el sur de Jerusalén, aquí encontramos a Tecoa, al ser al sur de Jerusalén, corresponde claramente al reino de Judá. Es decir, Amós era del sur. Jerusalén, como pueden observar ustedes, está casi sobre el límite de la división del reino. El reino queda dividido norte y sur, casi sobre el borde de Jerusalén. Pero Tecoa queda al sur de Jerusalén. Así que Amós es un profeta del sur. Sin embargo, vamos a descubrir cómo el ministerio de Amós es dirigido de manera muy particular hacia el norte. De hecho, Amós se va a desplazar desde Tecoa hasta Samaria y va a recorrer las zonas de Betel, Samaria, y allí va a ejercer su ministerio, un ministerio muy corto por demás, del que hablaremos ahora en un momento. Y nos muestra además el texto aquí que Amós era un pastor, pero no solamente que es un pastor, sino que es uno de los pastores, lo que aparenta, de acuerdo a la descripción que hay en este versículo, que Tecoa era una región pastoril, que seguramente, claramente se ve en el texto. Amós no es el único pastor de esta categoría. Vamos a tener que esta es una región de pastores, de ovejas, un tipo de ovejas llamada Nuked, un tipo de oveja que era distinguido en ese momento porque es una oveja que produce mucha lana. Bien. La época del profeta, como lo mencioné en su momento, con Amós, o sea, Isaías y Miqueas, podemos tener tranquilidad de ubicación. Nos dice el libro en el capítulo 1, versículo 1, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Osías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Nos da no solamente la ubicación en tiempo de los reyes, cosa que nos queda claro aquí, sino que nos da un acontecimiento que va a ser muy interesante y es el terremoto, el famoso terremoto citado por el libro en Amós, por el autor del libro de Amós, que dicho sea de paso, a todas luces, es claro que Amós no es escrito por Amós, no solamente por la forma en que está redactado, como se pueden dar cuenta aquí ustedes en el inicio, palabras del profeta Amós, que fue uno de los pastores que profetizó por allá en tiempos de este, 2 años antes del terremoto. Es decir, el redactor del texto nos está dejando ver claramente que la época de Amós y la historia de Amós ya es una historia pasada, es una historia antigua. ¿Pudo ser que Amós hubiera escrito su libro muy tarde? No, como nos vamos a dar cuenta en un momento, como lo vamos a explicar. Y esta referencia al terremoto ha sido una referencia que muchos han querido discutir fuertemente. Algunos autores quieren hacer propuestas de que no se trata de un terremoto, un movimiento telúrico que hubo en Israel, sino que se trata de un movimiento social político, cosa que es totalmente descabellada. Algo que es interesante es que Zacarías
en el libro de Zacarías encontramos una cita a este mismo acontecimiento y en Zacarías se deja claramente establecido que se trató de un movimiento telúrico. En Zacarías, creo que por aquí tengo la cita, sí, en Zacarías dice, huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los años. Dice el texto, huirán a los montes como huyeron en la época del terremoto. Recuerden ustedes que Israel queda en la ribera del mar Mediterráneo, lo que nos sugiere que el terremoto fue tan fuerte, que tuvo que haberse presentado un tsunami, un maremoto muy fuerte, que inundó las ciudades de Samaria, de las ciudades de Judá y de Israel, y obligó a la gente a huir a los montes. Huían a los montes, haciéndole el quite a esa gran maremoto que seguramente debió haber habido. Lo que nos deja claro Zacarías no solamente ratifica el acontecimiento del terremoto, sino que nos deja claro que se trata de un movimiento telúrico muy fuerte. La cuestión es que la región de Israel es una región de muchos movimientos sísmicos, de gran actividad sísmica, entonces no hay una clara evidencia del terremoto y no hay acontecimientos históricos sobre ese terremoto, que otro acontecimiento histórico u otra fuente extrabíblica o bíblica que nos hable de dicho acontecimiento. Algo que es muy interesante para nosotros, en tiempos pasados, hace unos meses, muy cortos meses, el año pasado, hubo un descubrimiento arqueológico muy interesante que permite constatar este terremoto del siglo VIII antes de Cristo. Se encontraron unos destrozos que dan evidencia clara de un acontecimiento de esta magnitud, como lo describen el libro de Amós y el libro de Zacarías. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Amós? Digamos que hay un consenso bastante amplio en que el ministerio de Amós debió haber durado 3 meses. Algunos consideran que 3 años, otros que 3 días. En realidad 3 días era completamente imposible y 3 años es demasiado. ¿Por qué razón es demasiado? Porque Amós lo que hizo fue desafiar la autoridad del rey Jeroboam. Casi nada, sino del rey Jeroboam. El rey Jeroboam fue un rey que logró posicionarse de una manera supremamente fuerte en el reino del norte, en Israel, y estando en un momento de gran gloria y de gran autoridad, de gran poder, de gran dominio, Amós, que era del sur, se atreve a subir hasta el lugar mismo del reino de Jeroboam y desafiarlo, de tal suerte que el sacerdote principal de Betel se atreve a acusarlo de estar conspirando contra el rey. El mismo sacerdote, que se supone debería entender el mensaje de Amós, lo que hace es levantarse contra Amós. No hay relato de su muerte, ni siquiera extrabíblico, como en el caso de Isaías lo veíamos la semana pasada, que sí tenemos muchas fuentes que nos dan cuenta de la muerte de Isaías. En el caso de Amós no sabemos cómo muere Amós, pero se hace demasiado evidente, porque Amós fue acusado de conspiración. Y siendo extranjero, esa acusación claramente significó la sentencia de muerte a Amós. Así que digamos que hay mucha seguridad en lo que fue la suerte de Amós. Un ministerio supremamente corto. Por eso, como les dije hace un momento, es imposible que Amós hubiera alcanzado a escribir su propio libro. No es posible. Además que por aspectos literarios claramente nos damos cuenta que no lo escribió él, es una redacción claramente en tercera persona, pero haciendo alusión a acontecimiento, a la historia de Amós como un acontecimiento que pasó hace ya un buen tiempo. El redactor ahora está escribiendo la historia de Amós y está incluyendo, por supuesto, en la historia los oráculos de Amós. ¿A qué se dedicaba Amós? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era su ocupación? En el capítulo 6 del libro de Amós
precisamente cuando Amós tuvo su encuentro con el sacerdote Amasías, quien lo recrimina por estar hablando en contra del rey, cosa que Amós no lo estaba haciendo en un sentido político. Amós, dicho sea de paso, los profetas no fueron comentaristas políticos, no eran analistas políticos, no eran cronistas, no eran periodistas de un noticiero que salían a hablar de los problemas sociales. Por supuesto que hablaban de los problemas sociales, pero no en perspectiva política, sino en perspectiva teológica. Su preocupación era el proyecto de Dios, su preocupación era la ley de Dios, su preocupación era la revelación sinaítica. Y por supuesto, siendo que los reyes habían sido los principales, los pioneros en llevar al desastre el proyecto de Dios, pues los profetas se pronunciaban de manera vehemente contra los reyes, pero no en perspectiva política. No eran los profetas personas que estaban del lado de un político o de otro, favoreciendo una campaña política u otra. El profetismo no es pararse a decir que este candidato es mejor que el otro. Es lamentable pretender que un profetismo favorezca poderes de este mundo, siendo que toda esta situación es una situación que claramente va contra el modelo social propuesto en los códigos sinaíticos. Amós se levantó contra Jeroboam, no porque Amós era derecha y Jeroboam de izquierda. No, Amós se levantó contra Jeroboam porque Amós era un hombre temeroso de Dios. Y mientras no lo eran así los reyes. Y en ese sentido, las denuncias de Amós no son por políticas públicas del rey. Las denuncias de Amós no es por el manejo de los dineros, las denuncias de Amós no es por las decisiones del rey, las denuncias de Amós es porque se habían apartado la ley del Señor. Y miren ustedes lo curioso y lo tremendo que va a ser aquí cuando Amasías, el sacerdote principal del reino del norte, respondíamos de una manera impresionantemente angustiante. Le dice, ¿por qué vienes aquí a hablar contra Jeroboam? ¿Tú no sabes que Betel es el santuario del rey? Imagínense ustedes esa mezcla de afirmaciones. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra Betel, no? Creo que como mínimo sabemos ese significado. Betel, Bet, casa. El Elohim, Dios, casa de Dios, Betel, casa de Dios. Y Amasías, el sacerdote, le dice a Amós, no vengas aquí a Betel porque es el santuario del rey. Imagínense ustedes el lugar en el que el mismo rey del pueblo hebreo se había ubicado. Y esto era justamente lo que desataba la ira de los profetas, ver cómo se pisoteaba el nombre de Dios, sencillamente apoyados por el poder. Entonces la clase religiosa, como Amasías, que representa esa clase religiosa importante, vendidos a los intereses políticos del gobernante de turno. Entonces, Amós le responde a Amasías cuando Amasías le dice, no, aquí no vengas, vete a tu tierra. Recuerden, Amós es del sur y había ido al norte a predicar. Y Amasías le dice, no, aquí no vengas, vete a tu tierra, predica ya, profetiza ya y gánate tu pan allá. Es decir, la concepción de Amasías con respecto al ministerio de Amós es que Amós predicaba por dinero. Simplemente predicaba por dinero. Y entonces vete allá, gánate tu pan allá. Y la respuesta de Amós, tremenda respuesta, que quisiera que pasáramos con este solo versículo aquí muchísimo tiempo analizando tantas cosas que hay. Yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Soy boyero y recojo higos silvestres. Como ya lo había dicho anteriormente, noten ustedes cómo un verdadero profeta le estorban incluso esos títulos de profeta. Ese no es el tema, que usted reconozca que yo soy profeta o no, le decíamos a Amasías. Ni me interesa andar detrás de eso, ni vine buscando eso. Yo no he estudiado en un seminario, no, pero escucha palabra del Señor. Porque efectivamente, y como ya lo hemos mencionado también, sí hubo escuelas de profetas profesionales en aquella época, pero Amós no es de esos. Y los profetas profesionales estudiaban todo menos lo que debían realmente estudiar.
Amós le dice, pero escucha palabra del Señor. Ahora bien, Amós se identifica como un boyero que recogía higos silvestres. Boyero significa que cuidaba bueyes. Este versículo es muy interesante, un ejercicio que vale la pena hacer. Revisen este versículo en 10, 15, 20 versiones distintas de la Biblia. Se van a sorprender cómo encuentran ustedes distintas maneras de traducir esta expresión. Yo soy boyero, yo soy ganadero, traducen algunas versiones, yo simplemente cuido unas vaquitas, dice por ahí otra versión, etcétera. Y recojo higos silvestres. Algunos dicen soy picador de sicomoros. Bueno, son diferentes cuestiones. Sobre este punto hay también una discusión muy profunda en el campo de la investigación, porque para algunos comentaristas, Amós era dueño del ganado. Amós tenía campos donde cultivaba los higos y era dueño del ganado. Cosa que no podemos creer realmente desde el texto bíblico, pero no simplemente por leer un texto, sino por conocer todo el acontecimiento histórico y social que se está dando en ese momento. Ser ganadero, es decir, ser dueño de ganado, implicaba tener una economía muy sólida, muy sólida. Pero nadie era dueño de ganado si su economía no era sólida, porque para esta época lo que se ha impuesto es el asalariado. Para esta época ya no hay posibilidades grandes de que alguien sea dueño de ganado por una razón muy sencilla, y es que a la gente le han arrebatado sus tierras. Y entonces cuando la gente tenía sus tierras, podía cultivar, podía tener ganado. Pero aquí no, siglo VIII, como lo vimos muy rápidamente en su momento, es un siglo donde a la gente se le va a quitar sus tierras, se le va a quitar su fuerza de trabajo, su capacidad, sus posibilidades laborales. Entonces la persona que tiene que hacer, salir a emplearse. Cuando leíamos en 1:1 que decía que Amós era uno de los pastores de Tecoa, también claramente nos permite ver que esta es una región de pastores, personas que cuidan ganados. Pero además, en el libro de Amós, Amós va a usar dos figuras muy interesantes, que va a ser la de Pisón sacado del incendio y también las dos patas que libera el pastor de la boca del león. Son dos figuras que, si tuviésemos oportunidad de profundizarlas en el contexto histórico, demuestran que son figuras que solo pueden estar en la mente de un asalariado. Una persona que era para este siglo VIII dueña de ganado era una persona que tenía capacidad económica. Además, una persona con capacidad económica en el siglo VIII no iba a cuidar su propio ganado. Una persona que tenía ganado necesariamente empleaba personas que le cuidaran su ganado. Y cuando Amós dice, soy boyero, cuido ovejas, estoy en eso, y como lo describe en 1:1, es un pastor asalariado. Pero lo más importante que vamos a entender aquí es lo siguiente. Amós no puede ser dueño ni de ganado ni de tierras, porque las denuncias que hace Amós es justamente contra los dueños de tierras. Porque para ese entonces tenemos el surgimiento del latifundismo, tenemos unos grandes terratenientes que se han apoderado de las tierras y se han apoderado de las tierras a costa de quitarle la tierra al menesteroso, al pobre, al necesitado. ¿Y cómo se las han logrado quitar? Muy fácil. A punta de préstamos con unas altísimas tasas de interés y con plazos absolutos, con plazos radicales y tajantes, en donde cuando la persona no tenía la capacidad de responder por esos préstamos, sencillamente le iban quitando lo que tenía hasta quitarle sus tierras e incluso posteriormente esclavizarlos a ellos mismos o someterlos a ellos mismos para que fueran siervos en sus propias tierras. Miren lo que les estoy diciendo acá. Muchas veces una persona, un campesino convencional en el norte o en el sur, que era dueño de un terreno pequeño donde cultivaba para él, para su familia, para el sustento, perdía el terreno gracias a las deudas y la descomposición social era tan grande que el que ahora es dueño de la tierra, que se la quitó porque no le pudo pagar, lo contrataba para que en esa misma tierra le cultivara ahora a él, que es el dueño de la tierra.
Este tipo de situaciones las describíamos de una manera muy fuerte. Voy a mostrarles unos textos rápidos para que podamos tener una visión general de esa concepción social de Amós, pero es un texto que hay que leerlo con lupa. Y hay que leerlo 3, 4, 5 y 6 veces por la gran cantidad de detalles que nos deja ver este libro. Así que Amós podríamos considerarlo el profeta de la crítica social. Como decíamos hace un momento, cuando hablábamos de su ministerio, es un ministerio que produce gran carga. Amós era un hombre que tenía una profunda carga. Su carga es una carga social. Recorramos algunos de esos pronunciamientos tremendos de Amós, de cómo habló de manera contundente y vehemente frente a la situación que se estaba viviendo. Miren ustedes, comencemos este recorrido rápido en capítulo 6, versículo 8. Así dice Jehová: yo aborrezco su lujo insolente, detesto sus palacios. Aquí está hablando Amós de dos cosas muy preocupantes. El lujo insolente, cuando habla de lujo, es que la sola palabra lujo, ya en el contexto hebreo, era tan profundamente degradante, porque basta mirar cualquier pequeño extracto de lo que es la revelación sinaítica. Jamás el tema de los lujos fue algo que formara parte del proyecto de Dios en la vida del hombre. Tristemente, uno tiene que derramar lágrimas hoy cuando encuentra uno tantos púlpitos cuya palabra gira en torno al lujo, a la predicación de que como hijos de Dios estamos llamados al lujo, a la ostentación, a la grandeza, al poder. Y es lamentable. Para Amós esto era supremamente doloroso. Y habla de los palacios, no habla de una casa, no habla de la satisfacción de las necesidades básicas de una familia, habla de los palacios. ¿Y saben por qué pudo un pequeño grupo del pueblo del norte pudo llegar a tener grandes palacios? Solo había una posibilidad, y era que se habían enriquecido a costa de los pobres que se habían empobrecido. Rainer Keller, un autor alemán, en su libro la historia social del antiguo Israel, menciona que los pobres cada vez eran más pobres y los ricos cada vez eran más ricos. El siglo VIII se volvió una fábrica de pobres. El rico se dedicó a fabricar pobres. Los empobrecían. Había pobres en la ley mosaica, había la revelación sinaítica contempla la existencia de pobres. Que van a haber pobres, claro que sí. Pero mire usted lo interesante del concepto de pobreza en la revelación sinaítica. La pobreza era resultado fundamentalmente de las condiciones propias de la vida. Por ejemplo, un pobre campesino que tenía su ganado, llegaba una peste y arrasaba con su ganado. Ese campesino se empobreció porque perdió el ganado, que era el sustento para su familia. O llegaba la sequía y acababa con la cosecha. O al contrario, llegaba la inundación, las fuertes lluvias, acababan con la cosecha. Cuando ese campesino perdía sus cosechas, se empobrecía, porque el empobrecimiento era sencillamente no tener sustento para la familia. No tener el sustento, eso es pobreza en el concepto de la revelación sinaítica. Pero con base en lo que acabo de decirles, miren ustedes el concepto triste, lamentable de la pobreza, pero a la vez hermoso teológicamente. Hay un concepto hermosísimo de la pobreza detrás de esto que nos deja ver el concepto sinaítico. Cuando el pobre era pobre porque su ganado llenó peste, porque vino una inclemencia, porque vino el terremoto y le destruyó sus cosechas o su casa o lo que sea, hay algo que es maravilloso acá, y es que la pobreza era temporal. Porque si el campesino tiene su campo, allí cultiva, vino sequía, perdió las cosechas, las perdió en este tiempo, pero conserva su campo y para la próxima cosecha seguramente la suerte será distinta.
porque pobreza era no tener el sustento para la familia. Pero cuando al pobre le quitan su tierra, la pobreza ya no es temporal, la pobreza ahora es permanente, porque al no tener campo, ya no tiene cómo cultivar, ya no tiene cómo cuidar ganado, así que permanentemente carecerá de sustento para su familia. Pero adicionalmente, otra segunda característica de la pobreza, según Sinaí, hermosísima, es que si la pobreza era causa de las situaciones coyunturales que le llevaban a perder el sustento en un momento, entonces hará que la pobreza sea rotativa. ¿Qué significa eso? Que hoy la sequía fue al norte, mañana será al occidente, pasado mañana al oriente y después será en el sur. Es decir, el que fue pobre hoy seguramente en un año no será pobre. Y el que en un año sea pobre, seguramente en 2 años ya no será pobre. Así que la pobreza será temporal y será rotativa. Dos características teológicas supremamente profundas y hermosas del concepto de pobreza en el Sinaí. Llegado el siglo VIII, cuando vienen esos grandes grupos económicos que le quitan las tierras a la gente, que gracias a los préstamos que les hacían, préstamos con unas altísimas tasas de usura, préstamos con unos compromisos muy tremendos de entregar sus campos y de entregarse incluso de venderse a ellos mismos como esclavos, hace que la pobreza ya no sea temporal y ya no sea rotativa. Entonces el pobre será siempre pobre y el rico será siempre rico. Porque si hoy le falla esto, tiene esto otro para que lo sustente. Si mañana le falla esta empresa, tiene esta otra para que lo sustente. Por eso entonces Amós denuncia a los palacios, porque los palacios no son resultados sencillamente de una persona que trabajó, ganó muy buen dinero y entonces compró una buena casa y vive muy bien. No, aquí tener este tipo de lujos era sencillamente resultado de haber atropellado al pobre, de haber atropellado al campesino. Y allí entonces comenzamos, aunque lo estoy haciendo de manera aleatoria, distintos versículos, no voy en orden del texto, déjenme seguirles mostrando las denuncias de Amós. Tendidos en camas de marfil, beben vino en grandes copas y se perfuman con aceite exquisito. 3 denuncias en este versículo 4 del capítulo 6 de Amós, que son también muy descriptivas de la realidad del siglo VIII. Tendidos en camas de marfil. Usted podría muy vagamente hoy tratar de comprender lo que significa en siglo VIII que una persona durmiera en una cama hecha de marfil. Esto es una locura. Esto es una locura total. Seguramente muchos de ustedes, porque tristemente a Colombia, como más nos conocen en el mundo entero, es a través de las series de televisión, de las novelas que aquí se transmiten, que entonces nos conocen el mundo entero por Betty la Fea, nos conocen el mundo entero por de este tipo de... Pero también por la famosa serie de Pablo Escobar, que no solamente es una serie, sino que forma parte de la triste historia de nuestra Colombia. Y muchos de ustedes supieron cuándo cayó Pablo Escobar, cómo incautaron sus bienes durmiendo en camas enchapadas en oro, los grifos del baño en oro, cubiertos en oro. Y uno dice, por Dios, ¿cómo puede una persona llegar a tener tal estado de ostentación y de lujo? Jamás gracias a un trabajo honesto, pulcro y como corresponde. Pues bien, equivalente a eso era en aquel entonces, en el siglo VIII, tener la posibilidad de tener una cama de marfil, por Dios. El marfil en aquella época, donde no es Israel tierra de elefantes, ni mucho menos, y poder considerar a una persona con este tipo de lujos era algo absolutamente absurdo y sobre todo alguien que perteneciera al pueblo de Dios. ¿Qué significa la crítica? Beben vino en grandes copas. El vino para aquel entonces era un producto de primera necesidad y era sencillamente el acompañante de las comidas, donde de manera moderada la población bebía su vino, que no era ni fácil ni económico.
Ni era fácil tenerlo, ni era económico, pero la población lo tenía. ¿Cómo pueden estas personas llegar a beber vino en grandes copas? Lo que significa que el vino ya no era el que acompañaba las comidas, sino que el vino ahora es el que deleita sus fiestas de manera excéntrica. Pues bien, lo que denunciamos en distintos textos es que el vino, como era algo que no podía faltar en los hogares, era un producto de primera necesidad, como hemos dicho, tenía que ver con la salud pública, y tenía que ser, y era también la bebida que acompañaba las comidas. El vino era objeto de prenda cuando había préstamos. Te presto dinero, pero tienes que dejarme algo en prenda de garantía de que me vas a pagar. Y quien prestaba se aseguraba que no fuera capaz de pagar el dinero, por lo tanto lo que he dejado en prenda queda para mí. Como vamos a ver en otro texto más adelante, claramente el vino era lo que le quitaban al pobre que no tiene con qué sustentar a su familia porque le robaron su campo, y entonces tiene que acudir al préstamo y entregar incluso hasta los mismos productos que eran parte de su canasta familiar. Se perfuman con aceites exquisitos. Aquí hay dos problemas muy serios detrás de esta afirmación, de esta acusación de Amós. La primera es que el perfume no fue propio del pueblo de la cultura hebrea para efectos de un lujo sencillamente de oler rico porque voy a ir a una fiesta. El perfume, los aceites perfumados tenían que ver también con productos de sanidad y con productos para la salud de la persona. Pero el estar usando perfumes aquí para la vida diaria en el pueblo hebreo constituía en ese momento del siglo VIII una excentricidad que demostraba también su alejamiento de la ley de Dios. Pero, por otro lado, resulta que los perfumes necesariamente venían del extranjero. Generalmente estos perfumes de acá o venían de Mesopotamia o venían de Egipto. Y el gran problema que había aquí con esto es que este tipo de perfumes eran fabricados con esencias que estaban relacionados con los cultos a las divinidades en estos países. Así que cuando el pueblo traía, importaba estos perfumes y los usaba, se hacía parte del culto pagano, se hacía parte de las costumbres paganas, pervirtiendo así, de esta manera, el culto también a Jehová. Pero, dice Amós, mientras tienen lujo insolente, viven en palacios, se tienden en camas de marfil, beben vinos en copas, se perfuman con aceite, no se afligen por la miseria de mi pueblo. ¡Qué denuncia tan tremenda la de Amós acá! Mire cómo viven, pero no se afligen de la miseria de mi pueblo. No se afligen de la miseria de mi pueblo. Qué denuncia tan fuerte, qué denuncia tan contundente, tan cruda la que Amós está haciendo. Aquí entonces empezamos a entender el sentido del ministerio de Amós. Un hombre con una profunda carga social, con un profundo dolor por su pueblo. Pero quiero volver a insistir, porque el problema que tenemos, y de hecho les voy a decir, este tipo de denuncias de Amós han permitido que se levanten fuertes movimientos políticos, incluso en América Latina. Aquí tenemos que mencionar, por ejemplo, cómo este tipo de observaciones nacieron, fueron los promotores, la semilla de la famosa teología latinoamericana de la liberación, que terminó convirtiéndose en todo lo que ustedes ya saben que se convirtió. No, yo no quiero que aquí vayan a ver ustedes esto ni como un discurso político, ni como un asunto revolucionario, ni como denuncias de izquierda, no. Yo quiero que ustedes entiendan que toda esta es la carga social de la revelación sinaítica. Cuando Dios le entregó sus códigos a Moisés en el Sinaí, Dios le habló de la misericordia, Dios le habló de la solidaridad, Dios le habló del amor, Dios le habló del acompañamiento a las poblaciones vulnerables que en la época del Sinaí eran fundamentalmente las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Y Dios invitaba a proteger, a ayudar a esas poblaciones vulnerables. De tal suerte entonces que nosotros tenemos que tener muy claro que cuando Dios habla,
a su pueblo, lo habla no con la intención de discursos políticos, lo habla porque ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un proyecto social, es un proyecto de comunidad, es un proyecto de amor, es un proyecto de amor fundamentalmente. Continúan las denuncias de Amós. Ahora pasamos al capítulo 4, versículo 2, versículo 1. Escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos, tráigannos vino para emborracharnos. Wow, qué denuncia tan tremenda la que Amós hace acá. Déjenme explicar varios aspectos. Primero, Amós le dice a las damas de Samaria, vacas de Basán. Y claro, en el contexto de hoy en día, el siglo XXI, donde se levantan estos fuertes movimientos feministas y bueno, todo lo que, esas revoluciones sociales que estamos viviendo hoy en día, cualquier, y vivimos una sociedad tan sensible con esta situación, cualquiera podía creer que aquí se trata de un acto de atropello contra la dignidad femenina. Amós está hablando contra las mujeres. Mucho cuidado, vamos en orden aquí lo que está pasando. Primero, Amós dice vacas de Basán. Primera frase que hay que tener cuidado, analizarla. Y segundo, damas de Samaria. Bien, empecemos por la segunda. Cuando Amós le habla a las damas de Samaria, dos cosas aquí hay. Damas y Samaria. No está hablando de las damas del norte. No está hablando de las mujeres del reino del norte. Está hablando de las damas de Samaria. Si es Samaria, es la capital del reino. En la gran metrópolis donde viven las clases sociales altas. Es el lugar donde vive toda la sociedad de élite del Estado de Israel. Por otro lado, cuando usa la expresión damas, no está hablando simplemente de mujeres. Está hablando de las damas de élite. Está hablando, como lo dice claramente, que ordenan a sus maridos, tráigannos vino. Es decir, está hablando de las mujeres, de los grandes líderes sociales, de las clases sociales altas que atropellan al pobre, que han venido en esa sistemática expoliación del pobre, expoliación, arrebato, quitándole al pobre lo que le pertenece. Y a esas mujeres, a las mujeres de la sociedad alta de Samaria, Amós les dice vacas de Basán. ¿Y por qué Amós las compara con las vacas de Basán? Basán es una región en la que se distingue porque las vacas eran objeto de adoración. Eran vacas grandotas, ostentosas, muy imponentes, y las adoraban y les ponían collares y pendientes y sonajeros, de tal forma que a su paso por las calles la gente salía a adorarlas mientras las vacas iban caminando y orgullosas, pedantes, y todos sus collares y pendientes sonaban en el paso de su camino. Entonces Amós le llama a estas mujeres vacas de Basán, refiriéndose a estas mujeres de la clase alta, ostentosas, llenas de adornos, de collares, llenas de lujos insolentes, que había que postrarse a su paso, porque ahí viene la dama. Ahí viene la esposa de fulanito de tal. Ahí viene la esposa del que ordena aquí, del que manda allá. Aquí viene la mujer de fulano. Y eran mujeres que todo el mundo tenía que reverenciar. Entonces Amós, sin ningún tipo de reverencia, les dice vacas de Basán, que ordenan a sus maridos, tráigannos vino. Miren la orden que les dan, tráigannos vino. Relacionado con lo que hace un momento mencionábamos, cómo se le quitaba al pobre el vino, que era su producto de primera necesidad. Y observen lo que dice, para emborracharnos, ¿no? No es tráiganos vino para el almuerzo, para emborracharnos. Que tienen mansiones de verano y de invierno. Aquí encontramos aquella clase social que comienza a hacer lo que hasta el momento en Israel no tenía ninguna lógica, que tenía su casa de vivir, pero tenía su casa para ir al verano y tenía su casa para ir al invierno. Mientras la población de Israel se moría de hambre y se lamentaba porque no tenía un lecho donde acostarse.
acuestan en divanes y almohadones de Damasco. Otra vez lo que hace un momento decía, aquí quiero poner mucho énfasis en la expresión de Damasco, como lo que nunca fue concebido en la revelación sinaítica, comienzan a importar costumbres extranjeras para acomodar su vida de la mejor manera posible, pero además acomodarla de acuerdo a las costumbres paganas, creando así una vez más lujos que estaban por encima de una perspectiva de la revelación sinaítica, pero creando además una gran distancia entre el que tiene y el que no tiene. Me dirijo a ustedes, dice Amós, a ustedes explotadores del pueblo, ustedes que quieren hacer desaparecer a los humildes. ¡Qué expresión tan dura! Ustedes que quieren hacer desaparecer a los humildes, ustedes juegan con la vida del pobre por un poco de dinero. Qué crudeza y qué profunda exhortación que Amós presenta acá. Venden al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Tremendos textos que, miren, quisiera tener todo el tiempo para analizar parte por parte de cada uno de esos textos, pero necesariamente tenemos que avanzar. Pero tremenda denuncia. Todo esto son cosas literales que ocurrían en el siglo VIII. Incluso el hecho de pisotear en el polvo la cabeza de los pobres. Al menos quisiera explicarles esa expresión para que comprendan que Amós no está haciendo denuncias figurativas, que está haciendo analogías para no, Amós está describiendo lo que ocurre. Cuando un pobre que había perdido su casa, que había perdido su tierra, que incluso él mismo se ha esclavizado para conseguir algo de pan para su familia, pedía un préstamo. Al llegar la tarde, no tenía cómo pagar el préstamo y venía y se inclinaba ante aquel señor que le había prestado, se inclinaba rostro en tierra para suplicarle misericordia. Generalmente, estos señores estaban acompañados de grandes amigotes que se bebían el vino de los pobres, y entonces, para engrandecerse y sentirse mejor, cuando el pobre venía con su cabeza inclinada para pedir misericordia, aquel señor ponía su pie en la cabeza del pobre y la hundía en el polvo mientras se burlaba de él. Lo que describe Amós no es figurativo, describe la cruda realidad de la sociedad hebrea del siglo VIII antes de Cristo. Yo sé que son muchos sus crímenes y enormes sus pecados, opresores de la gente buena, que exigen dinero por anticipado y hacen perder el juicio al pobre en los tribunales. Yo creo que no es necesario hacer grandes explicaciones de lo que está pasando aquí. Realidades que conocemos muy bien nosotros hoy en día. Saben que generalmente mientras estoy exponiendo el libro de Amós en distintos contextos, cuando podemos hacerlo con amplitud, pero dicho sea de paso, cuando yo mismo en mis primeros estudios bíblicos empecé a acercarme al libro de Amós, en verdad que uno casi que le pareciera que se está describiendo la realidad latinoamericana del siglo XXI. ¡Qué tremenda realidad! Y eso que aquí estamos pasando a la carrera por algunos de los pequeños datos que podemos encontrar. Pero si esto es la realidad que vivimos en Latinoamérica, créanme que la voz de Amós es también una voz que tiene mucho que decir en nuestros tiempos, en nuestros países. Solo piensan en robarle al kilo, en cobrar de más, usando balanzas mal calibradas. Y entonces quiero cerrar este ciclo de textos seleccionados del profeta Amós con el capítulo 5, versículo 24, cuando Amós pega un grito de angustia y de súplica a Dios: corra el juicio como las aguas, corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ese gran clamor de Amós para la necesidad y la realidad que se vive en la época, en el siglo VIII antes de Cristo, y a la cual Amós tiene que enfrentar, confrontar y denunciar. Bien, llegamos a la mitad de nuestra sesión.
preguntas, comentarios. Aquí termino este recorrido y luego voy a ir a una segunda presentación en el libro de Amós. Carmen, tienes la palabra. Carmen. Ok, Jairo, tienes la palabra, Jairo. Okay, ya, Carmen. Muy bien, hermano, sí, no estaba activado el micro, ya me dieron el pase. Buenas tardes, profesor, hermano. Pastor, le quería preguntar, justo me llamó la atención, y estaba aquí con la Biblia, el capítulo 4 de Amós, donde usted menciona la palabra vacas de Bazán, que estáis en mi versión y en las Américas y en otras versiones de la Biblia en paralelo. Lo busqué rápidamente, dice en el monte de Samaria. En la exposición que nos puso usted nos pone damas de Samaria. Entonces yo no sé si la palabra vacas de Bazán se refiere específicamente a las mujeres o se refiere a algo engordado, a algo rico. Y bueno, he buscado versiones en internacional. Por ejemplo, sí habla un poco que dice, oíste esta palabra vacas de Bazán, en el monte de Samaria, mujeres que oprimen. Ahí sí utilizan la palabra mujer. Esa era mi inquietud, pastor. Si realmente, ¿en qué versión es la que nos está leyendo? Si es la palabra mujer se refiere a vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria. Tengo varias versiones, si nos podría ayudar. Gracias. Sí, efectivamente, nosotros vamos a encontrar distintas traducciones en distintos textos debido a la complicación que hay de traducción. Yo realmente estoy refiriéndome a lo que encontramos en el texto hebreo, no tanto a una versión en español específica. ¿Vale, Carmen? Jairo. Sí, muy buenos días, profesor Milton. Es impresionante ver esta narración que usted hace y se le coloca la piel de gallina a uno. Yo me pregunto, mirando dentro de la cosmovisión moderna, en la actualidad, los predicadores, quiero hacer como un comentario, los predicadores de hoy en día, ¿será que nunca han pasado por este libro de Amós? Porque ahora hay una gran corriente de enriquecerse por medio del evangelio y vivir en lujos y mostrar mega iglesias con lujos y todo esto. Entonces se pregunta uno, ¿será que estas personas que están haciendo mercadería con el evangelio no habrán pasado, no habrán interpretado el libro de Amós? Ese es duro, es terrible, como dice usted, uno queda, yo estoy anonadado de ver cómo el profeta habla de una forma tan clara y nosotros viviendo en lujos, sería terrible. Entonces, pues mi comentario es ese, ¿será que no han leído el libro de Amós o cómo lo interpretan? Gracias, profesor. Gracias, Jairo. Para la hermana que hace un momento, la expresión vacas de Bazán la usa también la Reina Valera en capítulo 4, versículo 1. Puedes revisar, allí encontramos esa expresión. No, escuchen vacas de Bazán que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres, etc. Bien, allí lo pueden mirar. Sí, hermano Jairo, como lo mencioné desde el principio de nuestro curso, una de las grandes preocupaciones es cuando vimos los libros proféticos con otra mirada. Es que los libros proféticos son los que nos anuncian las profecías del fin del mundo y nos avisan que Cristo va a venir. Y entonces nos quedamos en eso y perdimos la esencia de fondo que tenían los textos. Entonces, lamentablemente, esto es un resultado de haber puesto nuestros ojos en los libros proféticos para buscar lo que en los libros proféticos no está. Neri. Hermano Neri, Ariel. Sí, muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé por qué no me veo en el
He prendido el video, pero no Posiblemente sale. tengas cámara, tal vez tu computador es de cámara de sacar, de extraer, y de pronto No, está no, la no. cámara. ¿No? No, Ok. no. Pero, bueno, me disculparán. Entonces, solamente quiero hacer un comentario, hermano, que usted, acabamos de ver un tema que es muy real en nuestros días y que no podemos obviar esta situación, es verdad. Pero me pregunto, ¿cuándo llegará el momento en que se levanten nuevos Amós en este tiempo y en las diferentes regiones de nuestro mundo? En los diferentes países de nuestro mundo. Estamos entrando a una etapa donde continuamente hablamos de ser diplomáticos, de ser cautos, de no entrar en discusiones, de ser, entre comillas, más cultos, si se quiere, y, digamos, adecuarnos al sistema y al tiempo. Pero yo creo que es necesario que hayan hombres y mujeres que se levanten en esta época y digan la verdad de las cosas que suceden y lo que se está haciendo en contra de los pobres. Imagínense que en nuestra nación tenemos 33 millones de personas, habitantes, de los cuales sabemos que son entre 12 y 14 familias que tienen todo el poder en nuestra nación. Todo el poder económico, que no son los gobernantes son títeres de ellos. Pero sin embargo, ellos se unen a estas familias poderosas para seguir haciendo más daño a una nación donde hay sus ciudades completas que no tienen medicina, no tienen hospitales, no tienen buena educación, no tienen buenas carreteras, es decir, no tienen tantas cosas, y que es gente que necesita ser levantada, que necesita ser apoyada. Digo yo, ¿cuándo? ¿Qué Dios dice usted? permita, mi hermano, que tú y yo seamos esos Amós. No esperemos que se levante otro. Digamos, Señor, yo quiero ser Amós. Yo quiero ser el Amós de hoy. Que Dios nos ayude. Elizabeth. Buenas tardes, profesora. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias por la clase. Tenía una inquietud y yo sé que es como un tema tema controversial en este tiempo que estamos viviendo. De acuerdo a un comentario que diste, o sea, las iglesias de hoy en día deben ser pequeñas, porque es que a veces decimos que es malo las iglesias grandes. Entonces, uno se cuestiona las iglesias de hoy que debemos como levantar, deben ser pequeñas, de bajos recursos. Entonces, no sé, tengo esa inquietud, profesor. ¿Tú qué dices? Gracias, Elizabeth, por tu inquietud. Lamentablemente tengo que dejarla pasar porque nuestro curso no es de eclesiología. Yo seguiré exponiendo el libro de Amós y que desde allí Dios hable a cada uno cómo aplicar el tema. Es muy importante tu pregunta, seguro que sí, pero tenemos que, digamos, seguir con nuestro texto de Amós. ¿Alguien hace un comentario? Sáenz hace un comentario acá. Muy cierto, hermano, muy valioso tu aporte. Tengan presente que Amós está predicando al pueblo de Dios. La reforma comienza en casa. Eso es muy cierto. Es muy cierto. El mundo seguirá en su camino. Dios permita que comencemos siendo profetas dentro de nuestra propia casa, aunque Jesús, no hay profeta sin honra en su casa, sin honra. Pero el profetismo nació para restaurar al propio pueblo de Dios. Félix. Gracias, profesor. Buenos días. Un gusto. Estoy escuchando todos los comentarios y siempre, siempre es interesante tener un contexto de toda la Biblia, ¿no? Porque si ciertamente Amós se levanta como un profeta para ir en contra de los ricos opresores, pero, y usted o alguien dijo por ahí
¿Qué de estas iglesias que enseñan todos sus... yo pertenezco a una iglesia pequeña, sí, 60 miembros, 70 miembros. ¿Qué de estas iglesias que enseñan todos su riqueza, su sonido, etcétera? Pero también no nos olvidemos que Salomón construyó un templo así. A lo que voy. Es necesario un equilibrio porque ¿qué pasaría si yo perteneciera a una mega iglesia, ¿no? Donde no usó ninguna de las estrategias que a veces usan estas mega iglesias para crecer, comprometiendo el mensaje del evangelio, sino que trabajaron desde cero y se hicieron grandes, ¿no? Y tratan de tener lo mejor para su templo, ¿no? Sin haber hecho daño a nadie, como lo hicieron de repente en el tiempo de Amós. ¿Qué de eso de las iglesias que trabajan bien? Hermano Félix, discúlpame, Gracias. quisiera nuevamente insistir, nuestro tema no es eclesiología, nuestro tema es el libro de Amós. Tienes toda la razón y sí, creo que es un tema muy interesante para discutir, pero corremos el peligro de desviarnos de nuestro tema. No estamos discutiendo las iglesias de hoy, cómo deben ser o cómo no deben ser. Continuamos con el libro de Amós y lo que ese libro nos aporte a nuestro ejército Le entiendo, ministerial. profesor. Bienvenido. Solamente mi inquietud era, es importante no parcializarnos porque no olvidemos que somos estudiantes de teología o de Biblia, y la Biblia no solamente se basa en el libro de Amós, que es muy importante, y usted dijo hace rato, sería bueno, a la otra pregunta que hicieron, seamos nosotros los Amós, ¿no? Porque cuando se levanten otros, pero esa era mi pregunta o comentario. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hay un comentario acá interesante de Eduardo Pájaro, cuando habla acerca de a nivel mundial hay una gran élite que conduce los hilos del poder y solo habrá un cambio cuando haya una intervención definitiva del reinado de Cristo. Hermano Eduardo, usted tiene toda la razón, pero aquí hay un peligro muy grande. Cuando escuchamos este tipo de discursos como el Amós, claro, es un asunto muy innato en nosotros, inmediatamente pensar en que necesitamos un discurso que cambie al mundo. Y ahí es donde está el peligro. Hermano, es cierto, este mundo solo va a cambiar con la intervención grande de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y para qué está la iglesia hoy? ¿Para qué está? Nosotros no predicamos para cambiar al mundo. Entiéndanme la frase que quiero decir acá. Claro que predicamos para cambiar, pero no podemos estar con la idea de que va a cambiar el mundo. Quiero decirles, contarles algo que Dios le dijo a Isaías, algo que Dios le dijo a Ezequiel, y lo mismo se lo dijo a Jeremías. A los tres les dijo lo mismo. Les dijo, prediquen. No les van a hacer caso, pero prediquen. Se lo dijo a los tres, en forma distinta, pero a los tres se los dijo. No les van a hacer caso, pero prediquen. Mi hermano, nosotros no somos políticos. No podemos pararnos en un púlpito a ofrecer que hagamos esto para que nuestro país cambie. O nombremos a fulano para arrebatarle el poder a los malos. No. Nosotros estamos llamados para predicar el proyecto de Dios. Hagan caso o no hagan caso. Cambien o no cambien. Dios no nos ha llamado a tener éxito. Dios nos ha llamado a ser fieles. Recuerden que fue la gran visión con la que empezamos. Así que nuestra tarea es levantar la voz con vehemencia. Nuestra tarea es poner el dedo en la llaga. ¿Cuál va a ser el resultado? Es problema de Dios, no nuestro. Y sigamos esperando el momento glorioso cuando Cristo aparezca nuevamente en las nubes. Ismael. Buenas tardes. Buenos días acá, profesor. Gracias, profesor Martínez. ¿Me escucha? Sí, señor, te escuchamos. Sí, mi pregunta era con relación a Amós y con relación a los profetas. Por ejemplo, uno de mis compañeros hizo una pregunta, ¿cuándo se levantarán Amós, unas personas como Amós, ¿no? Y bueno, él me antecedió porque mi pregunta era eso. Hoy se usa mucho, profesor, esa palabra, es tiempo de que te levantes, pero en el contexto que estamos puntualmente hablando, estos hombres no se levantaban a sí mismos. O sí, esa es mi pregunta. O es que ellos iban y se levantaban, o es que ellos al ver, por ejemplo, los actos de injusticia social que Amós, él sintió eso y él dijo, yo voy, no voy. Sino que en el contexto que estamos estudiando y clase tras clase, que Dios los enviaba, Dios los levantaba.
Entonces, ¿cómo reconocer hoy? Mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuándo Dios levanta un Amós? Porque hay muchos voluntariosos que andan levantándose y diciéndose, ¿no? O yo me levanto. Pero el asunto es de que aquí Amós, él no buscó eso. Dios hoy lo sacó detrás de los higos, detrás del ganado y todo lo demás. ¿Cómo aclarar este punto, profesor? Muchas gracias. Sí, voy a retomar varios aspectos que ya hemos planteado aquí. Ciertamente, Dios levanta, pero Dios no levanta a alguien que está lejos de su relación con Él. Es decir, necesita uno estar en la relación con Dios para que Dios pueda tocar su corazón. ¿Cómo levantó Dios? Espero que hayan visto el video que les mostré de Isaías, que les pedí que vieran de Isaías, cuando allí en ese video sobre Isaías que quedó en la plataforma como parte de nuestro curso, claramente estoy respondiendo a esa pregunta. Y la hice hasta la semana pasada. ¿Por qué razón Isaías recibe el llamamiento solo hasta el capítulo 6? Los primeros 5 capítulos fueron 5 capítulos donde Dios llevó a Isaías a ver la realidad que se estaba viviendo. Además, Isaías era un hombre que conocía la palabra de Dios, que fue lo que dijo desde el principio. Un naví es aquel que en su corazón arde la palabra y por eso no la puede callar. Es decir, no podemos ser tocados por Dios mientras no entremos en un profundo conocimiento de la palabra de Dios, del proyecto de Dios, de los planes de Dios, del propósito de Dios. Y es eso lo que levanta el espíritu del profeta. Es la comprensión real de los propósitos de Dios. Claro, Dios toca, pero Dios toca a aquel que realmente le busca con preocupación y con angustia. Y otra vez surge la pregunta, ¿cómo distinguimos nosotros? No estamos llamados a distinguir, estamos llamados a ser nosotros, esos profetas que conocemos la palabra, conocemos el proyecto de Dios y desde esa base nos preocupamos por cumplir el llamamiento que Dios nos ha hecho. Una intervención más que hay aquí en el chat, que el problema no es ser rico o pobre, sino cómo utilizamos los recursos. Vuelvo e insisto en algo. Estamos estudiando el libro de Amós y el libro de Amós ilumina la realidad nuestra. Ya miraremos cómo cada uno la enfrenta en la realidad en que está viviendo. Por ahora, yo expongo la realidad del siglo VIII y la realidad de Amós. Era una época supremamente complicada, donde era muy difícil ser rico gracias a un trabajo honesto, limpio y transparente, y además la riqueza implicaba desposeer al pobre lo que tenía, la realidad del siglo VIII. ¿Cómo ilumina eso nuestras realidades? Será tarea que Dios hará con cada uno de nosotros. Carlos e Isidro, y continuamos con el contenido de Amós. Carlos, ¿tienes la mano levantada? Isidro, ok, gracias. ¿No tienes sonido? ¿No se te escucha, Isidro? Ahí apagaste, ahí encendiste, pero creo que de todas maneras no suena. ¿Hablas, por favor? No, no hay sonido. Servicio técnico, mientras tanto, creo que ya. ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ya, Isidro, dale. A mi hermano, bendiciones. Mire, tengo una inquietud, ¿verdad? Sobre estos versículos, pero ¿cómo saber que es un buen sentimiento en contra de la realidad que vivimos ahorita en este siglo XXI, ¿verdad? La forma en que se puede dedicar ese mensaje y dos, pues, si se puede dar un mensaje de forma individual o es de forma general y cómo hacerlo. Gracias, hermano, por esa pregunta. Mira, comienzas diciendo, ¿cómo saber si es un buen sentimiento? Entonces, ya de entrada, la respuesta es malo. Porque esto no es un tema de sentimientos. Esto es un tema de conocimiento de la palabra. Lo he estado insistiendo todo el tiempo. Es un tema de conocimiento del propósito de Dios. Y ese es un gran problema que estamos viviendo en la iglesia de hoy.
Esa famosa expresión que se hizo, que tomó gran fuerza y robó un gran lugar en la iglesia, es que siento en mi corazón. Chévere, sus sentimientos son muy bonitos. Esto no es un tema de sentimientos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña? ¿Cuáles son? No estoy hablando de versículos. Cuidado con eso. No son versículos. ¿Cuáles son los principios de la palabra? Este es el asunto, hermano Isidro. Hermano Carlos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes. Es una bendición poder escuchar. En realidad nosotros hemos estado estudiando este libro junto a mi esposa y claro, nos muestra y nos trae una realidad que es evidente en estos tiempos. Y creo que de repente igual son válidas las preguntas de los hermanos, aunque no es el tema quizás principal de esto, pero nos ayuda y quizás desmitifica algunas cosas que tenemos como conceptos, como lo que usted acaba de decir, que a veces tenemos conceptos que son solamente eso, conceptos de ideas, y que a veces nosotros los hemos acuñado como evangélicos más que como cristianos. Pero volviendo al tema central, yo creo que tenemos que tomar todo lo que hemos ya aprendido, que los verdaderos profetas de Dios hablan de acuerdo a la Escritura, enseñan la Escritura y defienden la Escritura. Yo creo que ahí hay un tema que es central para poder entender los tiempos que estamos viviendo y poder descubrir quiénes eran los profetas de Dios. Y que en un sentido nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo. Estudiar la Escritura nos va a permitir a nosotros hablar, pero de acuerdo a lo que Dios ya dijo. Enseñar la Escritura nos va a poder permitir a nosotros en este tiempo hablar la verdad que Dios ya ha establecido para volvernos al camino. Si el gran problema nuestro es el cíclico que tuvo el pueblo de Israel, que vamos teniendo nosotros todos los tiempos, es que nosotros como seres humanos imperfectos, caídos, nos volvemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque a veces nos atrapa el mundo, nos atrapan los sistemas, y muchas veces creemos que a veces los sistemas del mundo han encontrado formas de hacer más fácil la vida y en el fondo nos desvirtúan de la verdad. Por eso traigo a un gran profeta, voy a recordarle, a uno que habló ahí en el Nuevo Testamento, que dijo, poner las cosas en las miras de arriba y no las de la tierra. Muchas veces decimos que estamos de acuerdo con lo que Dios dice, pero vivimos en un mundo terrenal, buscando lo terrenal y olvidando lo que Dios ya nos dijo que hiciéramos. Eso es mi comentario. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Carlos, por su comentario. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación aquí. Y ya no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero voy al menos a contarles muy rápidamente lo que, pues, un mensaje muy interesante a partir del libro de Amós, un ejercicio interesante que les quiero compartir. El ejercicio que voy a compartirles acá es resultado de un libro también que publiqué sobre Amós, titulado Por 3 delitos y por el cuarto, frase que seguramente ustedes conocen, que es una comprensión de la realidad social actual a partir de los oráculos de Amós a las naciones. Y es que en el texto de Amós que encontramos nosotros, que vamos a poder nosotros percibir, hay en capítulos 1 y capítulo 2, Amós utiliza esta expresión, así dijo Jehová, por 3 pecados, puntos suspensivos, es porque ahí aparece el nombre de 8 naciones distintas, por 3 pecados de Damasco, por 3 amados de Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá, Israel, y por el cuarto no le perdonaré. He tomado yo la frase únicamente para rápidamente transmitirles algo. Es muy interesante esta expresión y nos permite encontrar muchos elementos teológicos en el discurso de Amós, porque vamos a observar lo siguiente. Esta frase Amós la expone cuando el texto está hablando de Amós, que era del sur, va al norte, pero observen lo que ocurre. Amós cita 8 naciones. La primera es Damasco, la segunda es Gaza. Gaza es la capital de Filistea, Damasco la capital de Siria, para aquel entonces del discurso de Amós. Luego
podemos observar algo interesante. Comenzamos citando a Damasco, que está al nororiente, y Filistea, que está al suroccidente, creando claramente, digámoslo de esta forma, de extremo a extremo. Cita primero la una y cita luego la otra, de extremo a extremo. Posteriormente, Amós cita a Tiro, que es la capital de Fenicia, y luego a Edom. Con este ejercicio, noten que ahora Amós fue a los otros dos extremos. Primero nororiente, suroccidente. Ahora noroccidente, suroriente. De tal forma que en Amós podemos encontrar también un hombre con una gran capacidad didáctica, de una gran capacidad pedagógica. Amós es todo un maestro. Y vienen unas preguntas que ahora tenemos que resolver frente a esto. Continúa ahora con Amón, siguiente nación. Es la nación número 5. Posteriormente cita a Moab. Y ahora cita a Judá, a Jerusalén, pero Amós es en el norte, predicando al norte. Y por último, va a citar al norte. Pero antes de citarlo, observen que lo que Amós ha hecho es citar todas las regiones, todas las naciones que giran en torno a Israel. ¿Y qué ha dicho Amós en todos los casos? Por 3 delitos de Damasco y por el cuarto no perdonaré, o por 3 pecados. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no le perdonaré. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no le perdonaré. Por 3 pecados de Moab, de Amón, de Tiro y de Judá. Entonces, ¿qué está haciendo Amós aquí? Cuando Amós está predicando este discurso, Amós se encuentra allá en el norte, en Israel. Y lo que hace Moisés es, con una gran habilidad pedagógica, Amós capta la atención, se roba la atención de la gente de Samaria. Porque Amós está diciendo que Dios va a juzgar a todas las naciones. ¿A cuáles? A todos los enemigos de Amós. A todos, a ellos, a todos, Dios va a entrar en juicio con ellos y los va a condenar. Porque hicieron esto. Todo denuncia todos los pecados. Entonces ha captado de una manera maravillosa la atención de su público. Y cuando ha captado la atención de su público, entonces dice, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no perdonaré. Y si usted revisa, en realidad el discurso contra Israel es mucho más largo que el discurso contra Damasco, contra Tiro, contra Edom, Amón, contra cualquiera de ellos. Ahora bien, aquí viene la pregunta bien interesante. Que algún hermano hizo la pregunta la semana pasada. Yo le dije, cuando hablemos de Amós, vamos a hablar de eso. Creo que fue hermano José, no recuerdo bien. Alguien hizo la pregunta sobre cómo juzgaba a Dios a otros, si juzgaba igual que juzgaba al pueblo de Dios. Y mire lo interesante, aquí tenemos 8 naciones. Y la pregunta que quiero plantearles en este momento es, ¿por qué razón Amós escoge estas 8 naciones? Claro, usted me puede decir, porque Dios se las mostró. Bueno, pero yo no quiero aquí sencillamente responderlo de esa manera, porque, claro, eso es una realidad de fondo. Pero aquí hay una estrategia pedagógica muy interesante de Amós. 8 naciones. ¿Por qué esas 8? Amós está diciendo por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. ¿Qué hizo Amós? Escogió todas las naciones que habían cometido 3 pecados y que ahora cometían un cuarto. ¿O escogió Amós a las 8 naciones que habían pecado, las demás no han pecado? ¿O escogió Amós 8 naciones contra las cuales Dios está bravo, pero contra las otras naciones Dios no está molesto? ¿Por qué escoge estas 8 naciones? Hay unos elementos interesantísimos detrás de la selección de Amós. Es lo que yo quiero que ustedes rápidamente observen. En realidad, las 8 naciones, más que ser 8 naciones, son en realidad 3 grupos. 3 grupos que nos ilustran a nosotros grandes verdades teológicas. Un primer grupo está compuesto por Damasco, Gaza y Tiro. Primer grupo. ¿Y qué son Damasco, Gaza y Tiro? Es decir, ¿qué es Fenicia, qué es Filistea y qué es Siria? Son naciones paganas. Literalmente y de manera clara y contundente, tenemos que decir, son naciones paganas. Simplemente es eso. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, Amós escoge estas 3 primeras naciones y
les va a decir por 3 delitos de ellos y por el cuarto. Luego Amós escoge a Edom, Amón y Moab. Yo no sé si todos ustedes tienen claro lo que son estas 3 naciones. Rápidamente les cuento. ¿Quién es Edom? Edom es la palabra que se le puso de apodo a Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Y Edom significa rojo. El nombre, la palabra, el apodo, viene a raíz de la venta como Esaú vendió su primogenitura gracias a un plato de un grano rojo que Jacob le había preparado. Es decir, la nación de Edom es descendiente de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. Los dos, tanto Jacob como Esaú, son hijos de Isaac, es decir, nietos de Abraham. Es decir, Edom es también un pueblo semita. Es emparentado a Israel. Son primos de Israel. ¿Quién es Amón? Bueno, ¿quiénes son Amón y Moab realmente? Amón y Moab son 2 pueblos que vienen descendientes de Lot. Los 2 hijos que Lot tuvo con sus propias hijas cuando huyeron allá a Sodoma y Gomorra y huyeron para allá a esa región. ¿Recuerdan ustedes toda esa historia? Como las 2 hijas de Lot, preocupadas de que se iban a quedar vírgenes, emborrachan a su padre y cada una queda embarazada de él y van a tener estos 2 hijos, Amón y Moab. Amón viene de Ben-Ammi, era el nombre original del hijo del nieto o hijo de Lot. Ben-Ammi significa, Ben es hijo, Ammi, mi pueblo, hijo de mi pueblo. Y traduce literalmente, hijo de mi pueblo. Y Moab es el segundo hijo de Lot. Amón y Moab son 2 pueblos que son descendientes de Lot. Y en tanto son descendientes de Lot, son sobrinos de Abraham, pero además, más que sobrino, recuerden que Lot llega a alcanzar casi realmente que la posición del primer hijo de Abraham. De hecho, que Lot heredó de lo que Dios le dio a Abraham por culpa de Abraham y todas las demás cosas, que eso es otro cuento que no viene aquí al caso, pero Lot hereda de la tierra que Dios le había dado prometida a Abraham. Lot hereda esa parte. Y de allí vienen estos pueblos. Así que Edom, Amón y Moab, ¿qué son? Son pueblos emparentados con Israel. Así que tenemos un primer grupo que es de pueblos paganos, completamente paganos. Y 2, un grupo de pueblos emparentados con Israel, son parientes de Israel. De alguna manera, en mayor o menor grado, con distorsiones o no, estos pueblos conocen a Dios, conocen al Dios hebreo, conocen al Dios creador. Y por último, Amós cita a Judá y Israel, que es el pueblo de Dios. Judá e Israel es el pueblo de Dios. Así que podemos entonces nosotros ver que en realidad la selección de Amós no es una selección ni caprichosa ni arbitraria y no tiene en realidad un fundamento de orden teológico, sino de orden pedagógico. Amós escoge 3 naciones que por supuesto están en pecado como todas las demás. Escoge 3 naciones, pero son paganas, 3 que son parientes de Israel y 2 que son propiamente el pueblo de Dios. Ahora bien, la expresión por 3 delitos y por el cuarto, ¿qué significa eso? Cada una de estas naciones había cometido exactamente 3 delitos y ahora estaba cometiendo el cuarto. No, en realidad esta expresión por 3 delitos y por el cuarto es una expresión que podemos comprar nosotros cuando estoy jugando con un niño y lo subo en un lugar y le digo, tírate a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, no tiene realmente un significado numérico, tiene sencillamente un significado de colmar, de rebosar la copa. Es decir, sus pecados han llegado al colmo, ya no soporto más. Han pecado tanto que no toleraré más. Pero lo interesante y a donde yo quiero que pongamos nuestros ojos es cómo es que Amós, hablando en nombre de Dios, utiliza exactamente la misma expresión para las 8 naciones. Por 3 pecados de,
y por el cuarto no perdonaré. Luego viene el pecado que cada nación ha cometido. Esta hizo esto, Damasco hizo esto, Gaza hizo esto, Tiro hizo esto, Edom, Amón, Moab, Israel hicieron esto y esto y esto. Pero luego viene la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Prenderé fuego en tus ciudades. Es decir, la sentencia es la guerra y la destrucción. Observen aquí lo interesante. Son tres grupos totalmente diferentes a la manera de verlo el pueblo de Israel. Ya como el pueblo de Israel lo ve, son tres grupos totalmente diferentes. Pero el juicio de Dios es exactamente igual para los tres. La sentencia de Dios es exactamente igual para las tres. Lo que Dios llama la atención es exactamente igual para los tres grupos. ¿Cómo es posible esto? O sea que aquí estamos diciendo que Dios va a juzgar a Damasco, Gaza y Tiro, igual que como juzga a Edom, Amón y Moab, e igual como juzga a Judá e Israel. Amós nos permite descubrir que sí. Sí, Dios juzga por igual a todo el mundo. Y ahí viene la pregunta que alguien hacía hace 8 días. ¿Juzga a Dios igual al no creyente que al creyente? Sí, Dios nos va a juzgar igual. Claro, al decirlo de esta manera, pareciera algo muy raro, porque ¿cómo es que Dios nos vaya a juzgar igual? Bueno, el problema no es si Dios nos va a juzgar igual. El problema es descubrir entonces cuál es el principio del juicio de Dios. Entonces yo quiero aquí mostrarles por lo menos 3 teologías grandes, 3 teologías muy importantes que pueden surgir a partir de esta perspectiva que estamos presentando aquí. Un grupo de naciones extranjeras, un grupo de naciones emparentadas con Israel y propiamente la nación de Israel, el pueblo de Dios. La primera teología que quiero resaltar a partir del texto que vemos acá, o del texto de Amós y de la realidad que nos describe Amós, es lo que yo he llamado la teología del juicio de Dios. ¿Qué significa la teología del juicio de Dios? Para el profeta Amós, el juicio es una acción de Dios por medio de la cual evalúa el comportamiento de un pueblo, determina el grado de maldad con el que realizó dicho comportamiento y decreta una sentencia contra el acusado. Por lo tanto, en Amós, el juicio de Dios tiene un carácter universal. Primera tremenda teología que podemos descubrir acá. Cuando Amós toma 3 pueblos paganos, 3 pueblos emparentados con Israel, y toma a la nación de Israel, lo que está diciendo Amós es: Dios tiene una soberanía universal. Yo sé que para ustedes, cristianos del siglo XXI, pueden estar diciendo en este momento: yo no encuentro nada de novedoso en eso, no encuentro nada del otro mundo. Pues eso ya lo sabíamos nosotros, eso para nosotros es muy claro. Sí, para nosotros sí, pero estoy exponiendo el libro de Amós. Y yo quiero que entendamos lo que pasaba en la época de Amós. En la época de Amós había un concepto teológico completamente distinto al concepto que nosotros tenemos hoy en día. Cada pueblo tenía sus propios dioses y cada pueblo era juzgado por sus dioses. Era la perspectiva de ellos, era como todos los pueblos pensaban. Y para el pueblo hebreo, Jehová es el Dios hebreo, por lo tanto, Jehová es quien juzga a Israel y a nadie más. El mismo pueblo hebreo lo tenía de esa manera concebido. Y aquí hay un problema también mucho más grande. Si cada pueblo tiene sus propios dioses, el Dios de todo pueblo no tiene nada que ver con nosotros, no nos interesa. En una época donde el pensamiento universal es que cada uno tiene sus propios dioses, es muy complicado que aparezca un hombre a decir: hay solo un Dios en el universo entero que juzga a todas las naciones y las juzga por igual. No hay posibilidad de otra cosa. El juicio de Dios tiene un carácter universal. Primera comprensión o primera teología la que nos lleva lo que estacionamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto en adelante? Tenemos otra teología, una segunda teología. Bueno, perdón, acá algo relacionado con el carácter universal del juicio de Dios.
es que si Dios juzga a todas las naciones, observen que las estaba juzgando por igual, lo que determina que Dios juzgue no es el grado de conocimiento o del grado de fe que haya en Dios. Dios no juzga solo a quienes creen en Él. Dios no solamente juzga a su pueblo. Esa nación pagana no conocía a Dios, al Dios Jehová, al Dios creador, pero ese Dios es el que los juzga. Los parientes de Israel medio conocían algo, pero Dios los juzga. El pueblo de Dios supone que conocía plenamente a Dios y Dios los juzga. Y a todos los juzga por igual. El carácter del juicio de Dios es un carácter universal. Bien, segunda teología que quiero que veamos es la teología del pecado. En muchas de las Biblias que nosotros manejamos dice por 3 pecados de Damasco, por 3 pecados de Gaza. No obstante, la expresión pecado que utiliza el hebreo aquí, en este caso, es la expresión pisei. Dice el texto hebreo, Ko amar Yahvé, así dice el Señor. Por 3 pisei, por 3 pecados, como traducimos nosotros, por 3 pecados. Pero la palabra pisei, interesante que en el contexto, en el idioma hebreo, existen una cantidad interesante de términos, no son pocos, son cerca de 10 términos distintos, que cuando los traducimos al español los traducimos como pecado. Pero aquí Amós usa de manera particular la expresión pisei. Es una expresión que sí se puede traducir como pecado, por supuesto que sí. No obstante, tiene una connotación de pecado muy interesante. Cuando miramos lo que Dios reclama en cada una de estas naciones, lo que está condenando en cada una de esas naciones, se hace muy interesante. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Damasco? Iban a la guerra y llevaban los trillos de hierro y lo pasaban por encima de sus enemigos cuando los mataban para despedazar los cuerpos. Por esto juzga a Damasco. ¿Qué hizo Gaza? Gaza tomó cautivas poblaciones e hizo tráfico de personas. Vendían a los prisioneros de guerra, los vendían. ¿Qué hizo Tiro? Tiro hizo lo mismo, vendía, lo mismo que Gaza, vendía los prisioneros, pero pero con un agravante. Y es que los prisioneros que Tiro tenía eran un pueblo con quien habían hecho un pacto de amistad. Rompieron el pacto de amistad, tomaron presos de guerra y los vendieron como esclavos a otras naciones. ¿Qué hizo Edom? Edom lo juzga a Dios por el odio que hay en su corazón contra Jacob, porque 1000 años después de la historia de Jacob, Edom, que es el descendiente de Esaú, todavía siente odio contra Jacob por lo que hace 1000 años pasó entre los hermanos Jacob y Esaú. ¿Qué hizo Amón? Amón iban en guerra contra un pueblo, vencían a los hombres e iban hasta el campamento donde estaban las mujeres, buscaban las mujeres que estuvieran embarazadas y les abrían en vivo su vientre buscando niños varones para asesinar también a los varones que estuvieran en el vientre. ¿Qué hizo Moab? Moab fueron a la guerra, vencieron a un pueblo, tomaron al rey de ese pueblo y lo quemaron públicamente. Un acto que de todas las naciones era considerado denigrante, atropellante y violador de todo derecho de una nación. Estas 6 naciones que he mencionado, observen que lo que cometieron fue crímenes. Realmente la palabra pisei, que la podemos traducir como pecado, es un pecado con una connotación criminal. Es decir, lo que estos pueblos hicieron fue cometer crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la sociedad, atentaron contra las sociedades. Y aquí va a venir el descubrimiento del hecho teológico interesantísimo, que finalmente Amós lo empata con Israel también. Porque si usted descubre, cuando Amós exhorta a Israel, no lo exhorta por no haber obedecido a este versículo bíblico, por no haberse reunido los domingos, por no haber traído diezmos, por no cantar así. No, eso no es lo que Dios le reclama a Israel. Lo que Dios le reclama a Israel
otra vez son crímenes de lesa humanidad. Todo eso que leímos ya hace un momento. Pisotean al pobre, le roban, le quitan sus alimentos, no tienen misericordia. Todo eso son crímenes contra la humanidad. Por eso, para el profeta Amós, pecado es toda acción humana por medio de la cual se afecta de manera negativa a una sociedad o a una persona. Por lo que el pecado no se circunscribe exclusivamente al ámbito de lo religioso. El pecado posee ante todo un carácter delictivo. Es decir, ¿por qué el pecado es pecado? Porque daño a otro. Por eso es pecado. Contrario al concepto que muchas veces de manera religiosa manejamos, que pecado simplemente es lo que a Dios le molesta. Sí, claro, el pecado le molesta a Dios, claro que sí. Pero no es pecado porque le moleste a Dios. Es pecado porque daño al otro. Y entonces, como daño al otro, por eso es que Dios se molesta. Por lo tanto, la connotación de pecado es que el pecado es toda acción que perjudica, que daña, que afecta negativamente al otro. Salvación. ¿Qué es entonces la salvación? Conectando con juicio y con pecado. Para el profeta Amós, la salvación es la exoneración que Dios hace de la culpa. Cuando está diciendo, por 3 actos de ustedes y por un cuarto ya no aguanto más, no tolero más. Entonces la salvación es la exoneración que Dios hace de la culpa humana, la cual radica en el comportamiento incoherente frente a los referentes éticos y morales que ellos mismos poseen. Por lo tanto, la salvación depende es de la coherencia de vida que cada pueblo tenga con sus propios códigos. De esta manera, la salvación posee un carácter individual. Y entonces aquí viene el punto más importante del que habíamos tratado al inicio. Cuando hablamos de que Dios juzga a todos y a todos los juzga por igual. ¿Qué significa que a todos los juzga por igual? Nosotros, como evangélicos, solemos creer que cuando lleguemos al cielo, entonces Dios va a estar sentado allá en su trono con la Biblia Reina Valera en su mano. Y entonces, como somos a todo el mundo, lo va a coger con la Reina Valera y Dios va a empezar a sacar versículos de aquí para juzgar a la gente y mandarlos para el infierno. En realidad, es un asunto, Amós nos lo presenta de una manera diferente. ¿Por qué Dios condena a Tiro? ¿Por haber faltado al mandamiento 8 o al 9 o al 4? ¿Por qué condena a Damasco? ¿Por no haber obedecido el libro de Levítico, de Éxodo? ¿Por qué condena incluso a Amón y a Moab? ¿Porque no conocieron a Cristo? ¿Y por qué condena a Judá y a Israel? ¿A Israel por qué lo condena? ¿Por no haber ido a culto el domingo? No. Dios los condena porque fueron incoherentes con el conocimiento que tenían. ¿Qué es incoherencia? Definamos incoherencia de una manera muy sencilla. Incoherencia es, o más bien, coherencia. ¿Coherencia qué es? Coherencia es decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. En otras palabras, coherencia es que mi pensamiento, mi pronunciamiento y mi acción sea igual. Concuerden. Que yo actúe de acuerdo a lo que realmente pienso. Cuando pienso algo, pero actúo de manera diferente, soy incoherente. Es decir, los pueblos, por más que no conocieran la ley de Dios, los pueblos sí tenían códigos éticos y morales, porque los principios de Dios son principios universales. No solamente el juicio de Dios es universal, los principios de Dios son universales. Y aquí viene algo interesantísimo, y es que en realidad, gracias a la revelación que Dios ha dado a cada pueblo, Dios tendrá suficiente material para juzgar a cada pueblo. Yo sé que esta perspectiva de la salvación tiene que ser confrontada con todo lo que vaya a ser después el concepto cristiano.
No puedo entrar en detalle porque estoy exponiéndoles a Amós y sencillamente les planteo el tema de Amós. En el texto, que como les digo, estas teologías están expuestas con claridad en el libro que pude publicar sobre Amós, me expongo con más claridad y hago la relación con lo que va a ocurrir en el cristianismo, pero por ahora me preocupa por lo menos dejarles una provocación a partir del libro de Amós de lo que serían los principios teológicos. Lo que ocurrió con estas 8 naciones es que cada una de ellas quebrantó sus propios códigos de ética. Y gracias a que cada una de ellas quebrantó sus propios códigos de ética, Dios tuvo material suficiente para condenar a cada una de estas naciones. Por eso es que Dios acepta que incluso una persona rechace una propuesta divina, pero exige un código de ética propio. El incumplimiento a las normas de vida aceptado por cada individuo es lo que será motivo de juicio de Dios. Déjenme decirlo de una manera más clara y más precisa. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Más que preocuparnos cómo va a juzgar Dios a los católicos, cómo va a juzgar Dios a los musulmanes, cómo va a juzgar Dios a los hinduistas, cómo va a juzgar Dios a este y a este y a este, mi pregunta es, ¿cómo me va a juzgar Dios a mí? ¿Cómo estoy siendo yo de coherente con lo que Dios me ha permitido conocer a mí? Una vez a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿y este qué? Jesús le dijo, ¿y a usted qué? ¿A usted qué? Usted preocúpese por ser coherente usted con lo que usted conoce. Viva coherentemente. Nos mantenemos angustiados. ¿Cómo va a juzgar Dios a los demás? Una vez en una universidad, alguien me hizo esa pregunta, me invitaron a dar una conferencia sobre Dios a una universidad secular, di la conferencia que me correspondía y al finalizar, un estudiante me dice, profesor, muy bien lo que usted ha dicho, pero pregunto, ¿cómo va a juzgar Dios a esos que estaban aquí antes de que los conquistadores llegaran por el cristianismo a este lugar? Yo le dije, mire, le voy a responder su pregunta de 3 maneras. O sea, le voy a dar 3 respuestas a su pregunta. Primera respuesta, ¿cómo va a juzgar Dios a esos indígenas y a esos pueblos que no conocieron? No sé. No sé porque yo no soy Dios. No lo sé. Solo Dios sabe cómo lo va a hacer. Segunda respuesta que le voy a dar. No sé cómo los va a juzgar Dios. Lo que sí sé es que su juicio es justo. Y como Dios los juzgue, será un juicio justo. Y tercera respuesta que le voy a dar es que yo no sé cómo va a juzgar Dios a esos hombres que no conocieron. Lo que sí sé es cómo lo va a juzgar a usted, que conoció y si usted no quiere aceptar. Esto es lo que Amós quiere mostrarnos. Bien, mis hermanos, voy a dar tiempo para unas preguntitas, pero antes de eso, déjenme compartir rápidamente con ustedes un corto video para hacerles una pequeña invitación o una pequeña gran invitación que quiero extenderles a ustedes. Entonces voy a compartir un corto video. Déjenme un segundo, aquí lo abro para poder compartir. Ya, un segundo acá, a ver, acá se me hizo y ok. Denme a ver aquí, a ver si ahora ya puedo compartir. Sí, ok, ahora aquí está, entonces, son solo 2 minuticos.
Bien, mis hermanos, ahí les dejo esa invitación, si algunos se animan. Es un proyecto académico que tenemos ya desde hace casi 10 años. Viajamos cada año a Israel con una suspensión ahorita en el tiempo de la pandemia. Lo retomamos este año con la ayuda del Señor. Viajamos en el mes de septiembre. Es un diplomado certificado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una experiencia maravillosa, inigualable. Si alguno quiere, sencillamente se pone en contacto conmigo a través de los datos que dejé allí, tanto el WhatsApp como el correo electrónico, y con mucho gusto les extiendo la información. Muy bien, no sé si alguno tiene una pregunta, algún comentario. Para el tema del libro, igual, hermanos, ahí ya saben, vuelvo a anotar aquí de los libros, tanto el de Isaías como el de Amós, vuelvo a dejarles allí mi celular, que se pueden poner en contacto conmigo a través de WhatsApp, a través del correo electrónico miltonjmartinez@yahoo.com. A cualquiera de esas dos posibilidades se pone en contacto conmigo, ya sea para los libros o para el diplomado. Carmen, estás levantando tu mano. Sí, profesor, nuevamente, muchas gracias. Es algo cortito en cuanto a lo que nos ha explicado, muy provechoso. En cuanto a la primera y segunda transgresión, quiere decir que el profeta Amós nos lleva a un arrepentimiento, porque finalmente el libro termina con la restauración futura de Israel. Gracias. Claro que sí. La intención de toda proclamación profética es un llamado al arrepentimiento. Claro que sí, siempre lo será. Sin eso no hay una verdadera acción profética. Esa es la búsqueda de la acción profética. Claro que sí. A ver, miramos acá, creo que... ya sé qué pasó aquí. A ver, el 17, creo que ahora sí el mensaje va para todos ahí. Ya, ahora sí creo que todos lo pueden ver, que no lo había puesto para todos, estaba restringido. Las respuestas eran solamente para quien escribía. Ok, entonces ahí va. Ok, creo, me confirman si ahora sí les llega en el chat a todos, ¿no? Ok. Entonces déjenme repito, si alguien quiere tomar nota, 317 641, perdón, 640 5174. 317 640 5174. Ese es el número telefónico, y el correo electrónico el correo electrónico miltonjmartinez@yahoo.com. Creo que aquí la pantalla sí la van a poder ver, 317-640-5174. Y el correo miltonjmartinez@yahoo.com. A cualquiera de esas dos vías, con cualquiera de esas dos vías, pueden ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto les estaré compartiendo cualquiera de los temas que quieren que toquemos, ya sea el tema del diplomado, ya sea el tema de los libros. Bien, mis hermanos, no sé si, creo ya hayan tomado nota aquí. Y entonces, hermano Neri está levantando su mano. Sí, solo quería una breve pregunta. ¿Cómo podemos compaginar este último tema o subtema que tocó acerca de la salvación con la salvación que nos habla el Nuevo Testamento acerca de que el hombre tiene que venir a través de Jesucristo y que somos salvos por gracia? Sí, hermano, como lo mencioné, ese es un tema que hay que articular. El trabajo de articulación no es fácil. No te puedo responder la pregunta en dos casos. Y como nuestro tema es Amós, no el problema del Nuevo Testamento ni la cuestión de la teología neotestamentaria, entonces no alcanzo a abordarla y no la tengo prevista abordarla por lo corto de nuestro curso. Pero lo único que sí te digo es que no hay incompatibilidad. Es decir, cuando ya logramos verlo en su dimensión completa, nos damos cuenta. De hecho,
comprendemos de una mejor manera el mensaje de la salvación cristiano a partir de esa concepción, no solamente de Amós, sino del Antiguo Testamento. Así que simplemente para que queden con la tranquilidad, no es un tema que rompe lo planteado del cristianismo. Bueno, mis hermanos queridos, ha sido un gusto para mí, ha sido una gran bendición poder compartir con ustedes. Gracias por los que han puesto sus notas y comentarios. Para mí es muy grato saber que de alguna manera podemos aportar en mayor o menor escala a su formación, a su ministerio, a su crecimiento. Que Dios les bendiga y pues hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Gracias, Leticia, por todo su apoyo, por la invitación a Sociedades Bíblicas, por el espacio, y gracias a nuestro hermano de servicio técnico también por todo el apoyo que nos ha brindado. Muchas bendiciones para todos.